Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en este día viernes 28 de octubre. Debo aclarar que estoy grabando jueves 27 de octubre. En este primer bloque de entrevista, en el primer segmento de Pensamiento Crítico, tendremos a don Alfredo Vera Arrata, exsecretario de Transparencia de Gestión, quien se encuentra con nosotros en los estudios de la ciudad de Quito, para hablar de un tema que poco a poco está tomando cuerpo, el tema de los paraísos fiscales y la lucha contra la corrupción, considerando que él fue exsecretario de Transparencia de Gestión. Don Alfredo Vera Arrata, muy buenos días. Gracias por la gentileza de haber aceptado nuestra invitación. Gracias, muchas gracias, Carlos. Y un gusto tenerlo a los tiempos, verdaderamente. A los tiempos, sí, así es. Bueno, don Alfredo Vera, comencemos. ¿Es posible luchar contra la corrupción? ¿Es posible, a través de políticas de Estado y estrategias públicas, poder consolidar la transparencia y la honestidad en la gestión del sector público, y no se diga la construcción de una cultura de honestidad en el sector privado? Yo estoy convencido de que sí es posible, porque cuando estuve en la Secretaría Anticorrupción, hicimos una serie de gestiones para combatir la corrupción y encontramos varios elementos que eran sospechosos de actos de corrupción y fueron denunciados oportunamente. Algunos de ellos están seguramente en la cárcel, otros prófugos, pero la lucha contra la corrupción tiene que ser implacable, tiene que mantenerse latente permanentemente, si no, no tiene sentido. Eliminar al 100% la corrupción como que fuera una utopía, pero con este último escándalo de Petroecuador ha actualizado aún más el debate en varios temas, o en varias aristas. El uno, los paraísos fiscales. El otro, la agilidad con que se debe actuar. Y en el caso de Carlos Pareja Yaruzeli, evidencia que a pesar de las denuncias, como que el sector judicial, fundamentalmente la Fiscalía, como que estuvo un poco relajada. Sí, es evidente que no ha habido premura, no está capturado. Más bien como que le avisaron que lo iban a coger preso, se fue a España y resulta que ya no lo pueden agarrar. De todas maneras, hay evidencias, hay un elemento que está detenido que ha dado a conocer con qué facilidad conseguían los recursos y luego los acumulaban y finalmente desaparecían. Ese está preso, demostración de que sí se puede capturar a quienes están... Que se puede y que se pudo haber actuado. Y se pudo haber actuado. Ahora, en ese sentido, esto ha generado también un tema polémico al interior del bloque de Alianza País, en el sentido que hay algún grupo de asambleístas que pretenden llamar al fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga. Así es. ¿Usted estaría de acuerdo con aquello? Claro que sí, porque si se lucha contra la corrupción, tiene que ser una lucha integral, no puede ser parcial. Entonces, si hay alguna sospecha y hay la creencia de que es posible capturarlo y antes de que él también se vaya, yo creo que están en su derecho los diputados de demandar la captura o la comparecencia del fiscal para que explique el por qué razón no lo capturó oportunamente a Pareja Yaruzeli. Cuando usted dice antes que él se vaya, ¿a qué se refiere exactamente, don Alfredo? A que a lo mejor esté pretendiendo salir del país. ¿Se refiere al fiscal? Claro, si es que él está involucrado, él tendría que ser sancionado. La lucha contra la corrupción tiene que ser implacable. Mire lo que hizo Correa con su propio hermano y con un tío, un primo, no sé qué, Delgado. Pedro Delgado. Pedro Delgado. Ahora, vamos a lo siguiente. El presidente Correa dice, mientras no se eliminen los paraísos fiscales, se da vía libre a que se esconda estos actos de corrupción.
¿Es factible eliminar los paraísos fiscales? Bueno, depende de la voluntad de las partes, ¿no? Yo creo que sí es factible. Sabiendo que hay evasión de dinero y que están enviándolo a Panamá o a cualquiera otro de los paraísos fiscales, lo lógico es que se actúe en contra de ellos. Bueno, aquí requeriría una decisión política y moral de los distintos países, pero también pasa por la decisión política y moral, casualmente, de los países donde están constituidos paraísos fiscales. Lamentablemente, no podemos trabajar a nivel de organismos internacionales como Naciones Unidas para que haya una resolución, porque las resoluciones de Naciones Unidas tampoco son vinculantes. Entonces, si no hay esa decisión, no va a haber factibilidad de eliminarlo. No sirve para nada. No, la decisión tiene que tomarse con la radicalidad con que ha actuado el presidente Correa. Fue capaz de enfrentar a su propio hermano, a quien yo lo bauticé como Caín, porque no, si de otra manera se puede justificar la acción de haber atentado contra su propio hermano. Y si el presidente Correa fue capaz de poner en vereda y de eliminarle los contratos a su propio hermano, con mayor razón a quienes no son parientes de él. A criterio suyo, don Alfredo, el Consejo de Participación Ciudadana, en el componente de control y transparencia, ¿ha cumplido su función? No, no es evidente, por lo menos no se ha visto nada concreto. Ojalá que lo hagan ahora que tienen esta oportunidad de demostrar que sí son consecuentes con la responsabilidad que les ha otorgado la sociedad. ¿Y a nivel de fiscalización de la Asamblea Nacional? También. Bueno, Mauro Andino, el diputado de Alianza País, que es presidente de la Comisión de Justicia. Y está planteando que se lo llame al fiscal para averiguar qué es lo que ha pasado y por qué es que no actuó oportunamente. ¿Qué plantea usted, don Alfredo, con su experiencia en esta lucha contra la corrupción, en relación a la necesidad de establecer políticas públicas, estrategias públicas y una verdadera articulación, también con la Contraloría? Porque también a veces la Contraloría, como trabaja post y no acompaña los procesos, de pronto por eso no se evita. ¿No habrá la necesidad de comenzar a cambiar todos estos mecanismos de prevención en la lucha contra la corrupción? Yo estoy convencido de que sí, porque si no, ¿cómo? ¿De qué manera se puede eliminar un cáncer que está minando el cuerpo social de este país si no se actúa oportunamente? Pero siempre se ha dicho que los de la Contraloría se parecen a los bomberos, que llegan cuando ya el incendio está consumado y no son preventivos, sino que pretenden solventar las dificultades actuando posteriormente cuando ya es tarde. Entonces el tema no pasa por crear más organismos, el tema no pasa tan solo por crear más, desde la sociedad civil, comités observadores, etcétera, etcétera. El tema pasa por cambiar los mecanismos de prevención. Así es. Estoy de acuerdo con usted. Hay que cambiar los mecanismos para que la Contraloría, por ejemplo, actúe antes y no después de un hecho delictivo. La pregunta es si todo esto ha pasado durante todo tiempo, porque este no es un tema de hoy, es un tema de toda la vida del Ecuador y de Latinoamérica fundamentalmente, como también los países desarrollados, por cierto, o con mayor fortalecimiento económico, me resisto a decirles desarrollados, cuando han contaminado el medio ambiente y el ecosistema, así cualquiera se desarrolla. Pero si no ha pasado, ¿por qué no hay la decisión política, ni en los gobiernos de derecha ni en los gobiernos de izquierda, de cambiar esos mecanismos, de cambiar esos procedimientos? Sí, es indispensable cambiar y hay que tomar esa decisión con toda la entereza del caso. Cuando yo fui asambleísta, quise proponer que
la Contraloría cambie de modalidad. Primero, que no sea exigible el que tenga que ser un abogado del Contralor, porque si puede ser un profesional de cualquier rama, con tal de que sea honrado. Hasta un auditor. Puede ser un auditor. Pero lógico. Si se trata de auditar los procesos, Así la es. Contraloría no es otra cosa que auditar los distintos procesos de contratación pública para evitar estos hechos. Descubrir dónde están los defectos de la contratación y actuar en contra de ellos. Don Alfredo Verarrata, muchas gracias por estar con nosotros y compartir Muchas gracias también. Su visión en cuanto a la lucha contra la corrupción y los paraísos fiscales. Bueno, nosotros hacemos una brevísima pausa y regresamos de inmediato.